¿Y si te contara que el Israel actual que observas en el mapa no es el mismo Israel del que se habla en las Escrituras? ¿Y si todo lo que pensabas conocer sobre Israel resultara ser solo una fracción de la verdad? Muchas personas, incluidos numerosos cristianos, asumen que el Estado de Israel establecido en 1948 representa la continuación histórica del Israel descrito en las Sagradas Escrituras. Lo consideran como la materialización de las promesas milenarias que Dios hizo a Abraham y a su linaje, lo que lleva a muchos a respaldarlo de manera incondicional. Pero, ¿y si resulta que el Israel que reconoces en el mapa no corresponde al mencionado en la Biblia? Te compartiré un dato que quizás te sorprenda. El Estado de Israel de hoy es predominantemente laico. Está gobernado por entidades políticas y por ideologías de carácter nacionalista, y varios de sus dirigentes no practican las creencias de sus ancestros. Sin embargo, cristianos de todo el mundo lo respaldan con un entusiasmo casi místico, convencidos de que apoyar a este país es sinónimo de apoyar el plan divino. No se trata meramente de ubicación geográfica, es una cuestión de identidad espiritual, y las discrepancias entre el Israel bíblico y el país actual son mucho más profundas de lo que se podría imaginar. En realidad, la promesa divina a Abraham no solo implicaba la posesión de un territorio, era sobre establecer un pacto sagrado. Hoy en día, aunque muchos en Israel reivindican la herencia de Abraham, surge la pregunta crucial: ¿realmente viven conforme al pacto establecido por Dios? Acompáñame hasta el final, ya que abordaremos interrogantes que podrían alterar radicalmente tu percepción del Israel contemporáneo. ¿Quiénes son los sionistas y cómo influyeron en la formación del Israel moderno? ¿Qué menciona la Biblia acerca de la tierra prometida a Abraham? Y quizá la cuestión más inquietante: ¿deberían los cristianos apoyar todas las acciones del Israel actual independientemente de su naturaleza? Las respuestas pueden ser incómodas, pero son imprescindibles. Lo que descubrirás te ofrecerá una visión bíblica sobre el Israel de nuestros días, las implicancias espirituales de respaldarlo y cómo estas revelaciones se entrelazan con las profecías bíblicas. Para comprender el presente es necesario revisar el origen, remontándonos a la narrativa de Abraham en el Antiguo Testamento. En Génesis 15, 18, 21, Dios concedió a Abraham una tierra específica para sus herederos. Este territorio, conocido como Canaán, abarcaba no solo lo que hoy es Israel, sino también partes del Líbano, Jordania, Siria y Egipto. Era una región extensa, considerablemente mayor que las fronteras del actual Estado israelí. Sin embargo, existe un aspecto crucial a considerar. La tierra estaba vinculada a un pacto sagrado. No se trataba simplemente de un terreno, sino de un lugar donde el pueblo elegido debía vivir en obediencia a Dios. Esta tierra, la verdadera Israel, simboliza la relación entre Dios y su pueblo. Nunca se limitó solo a la posesión física, sino que también incluía una alineación espiritual. Hoy en día, el Estado moderno de Israel, establecido en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial, fue configurado a través de tratados internacionales y el movimiento sionista. Mientras numerosos judíos regresan a su tierra percibiendo esto como la materialización de las profecías, otros consideran que el Israel actual es un estado laico, distante de la visión teocrática que Dios tenía para la nación en las Escrituras del Antiguo Testamento. Así, se plantea cómo Israel actualmente satisface la promesa divina a Abraham. Sin embargo, la realidad no es tan evidente como podría parecer. Aunque el lugar físico puede ser el mismo, la misión espiritual de Israel descrita en la Biblia estaba asociada con la obediencia y el pacto. El Israel de hoy es predominantemente político, laico,
y está a menudo influenciado por el nacionalismo más que por la fidelidad a las Escrituras. Un giro notable en la narrativa bíblica ocurre con Jacob, el prominente hijo de Abraham. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Según el Génesis 32:28, Dios renombra a Jacob como Israel tras su lucha con un ángel, significando el que lucha con Dios, y de él descienden las 12 tribus de Israel. Pero surge una pregunta esencial. Cuando Dios renombra a Jacob como Israel, ¿se refería a una demarcación territorial o estaba instaurando un linaje espiritual? Las Escrituras indican que Israel no representa solo un estado nacional, sino un pueblo seleccionado por Dios. En Éxodo 19:5-6, Dios le dice a Moisés: "Ahora bien, si realmente me obedeces y mantienes mi pacto, serás mi tesoro especial entre todas las naciones, aunque toda la tierra es mía. Serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa". Israel estaba destinado a ser una nación consagrada, un pueblo en comunión con Dios. Así, el término Israel concernía menos al lugar y más a la gente del pacto divino. La tierra era un don, ciertamente, pero la verdadera importancia de Israel residía en su relación con Dios. Por tanto, aunque el Estado moderno de Israel ocupe ese territorio, persiste la interrogante: ¿viven como el pueblo del pacto de Dios? Eso es lo que realmente define al Israel bíblico y lo que debemos evaluar al comparar la nación antigua con el Estado actual. Para comprender la formación del Israel moderno, es crucial entender el sionismo. El sionismo es una corriente política que emergió en el siglo XIX, promoviendo la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Este movimiento cobró fuerza debido al antisemitismo en Europa y a la persecución histórica de los judíos. Pero hay un matiz a menudo malinterpretado. El sionismo no fue siempre una causa religiosa. Muchos sionistas originales eran judíos laicos, centrados más en la identidad cultural y política del pueblo judío que en su compromiso espiritual con Dios. Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo moderno, visualizó un estado laico donde los judíos pudieran vivir seguros, lejos de la opresión que sufrían en Europa. Hoy día, el Estado moderno de Israel está regido por líderes políticos laicos. Aunque existen grupos religiosos dentro de Israel, el gobierno y gran parte de su población no se rigen por los principios de la Torá. En cambio, su enfoque principal está en la seguridad nacional, el poder político y en preservar su soberanía dentro de una región inestable. Por lo tanto, al preguntarnos quién maneja Israel en la actualidad,
debemos aceptar que el sionismo y sus metas políticas son un influjo considerable. Esto suscita otra cuestión relevante para los cristianos. ¿Estamos respaldando a un Israel conforme a la Biblia o a un Israel más político? A menudo surge la confusión sobre si quienes dirigen el Israel actual son los mismos que rechazaron y crucificaron a Jesús. En términos históricos, Jesús vivió bajo el Imperio Romano y su crucifixión fue el resultado de la colaboración de líderes judíos y la autoridad romana. En aquel tiempo, los líderes religiosos, especialmente fariseos y saduceos, jugaron un papel crucial en la condena de Jesús. Sin embargo, es crucial recordar que no todos los judíos rechazaron a Jesús. Sus primeros seguidores, incluyendo a Pedro, Juan y Pablo, eran judíos. Las personas que residen en el Israel moderno son descendientes de los israelitas antiguos, pero muchos son laicos y no practican el judaísmo con la misma rigurosidad que sus antepasados. El Imperio Romano, que tuvo un rol significativo en la crucifixión de Jesús, ya no existe. Por lo tanto, la respuesta simple es no. Los individuos que crucificaron a Jesús no son los mismos que los israelíes laicos de hoy. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. No obstante, es vital recordar que muchos judíos aún no reconocen a Jesús como el Mesías, lo que perpetúa la división espiritual entre el judaísmo y el cristianismo. Muchos cristianos sienten que deben apoyar al Estado moderno de Israel de forma incondicional, citando textos como Génesis 12:3, donde Dios promete a Abraham que bendecirá a quienes le bendigan y maldecirá a quienes le maldigan. Este versículo se interpreta como un mandato para bendecir a Israel en cualquier forma para obtener el favor de Dios. Pero, ¿deberían los cristianos apoyar todas las acciones del gobierno israelí, independientemente de si éstas se alinean con la palabra de Dios? La realidad es que el Estado moderno de Israel a menudo participa en operaciones militares, conflictos políticos y políticas que no se alinean con los principios bíblicos. Por ejemplo, el conflicto palestino plantea cuestiones éticas y morales sobre derechos humanos, ocupación de territorios y justicia. Aunque es importante bendecir a Israel y reconocer su significado bíblico, los cristianos también deben recordar que el corazón de Dios busca la justicia y la paz. Apoyar a Israel no implica aceptar acciones contrarias a estos valores. Jesús dijo en Mateo 5:9 que los pacificadores son bendecidos, pues serán llamados hijos de Dios. Como cristianos, nuestro deber es buscar la voluntad de Dios, no apoyar a una nación incondicionalmente, sino abogar por la justicia y la verdad en todas las circunstancias. Una cuestión crucial se plantea: ¿se encuentra el Israel contemporáneo en constante amenaza por parte de sus países vecinos? ¿O es Israel mismo un elemento desestabilizador para la paz en Oriente Medio? Desde su fundación en 1948, Israel ha estado involucrado en múltiples conflictos bélicos, incluyendo disputas con Palestina, Líbano, Siria y Egipto. Está situado en medio de naciones que, en varias ocasiones, han intentado aniquilarlo, como Irán, que ha proclamado públicamente su deseo de eliminar a Israel. Por otro lado, las operaciones militares israelíes, tales como la ocupación de Cisjordania y el cerco a Gaza, han provocado que se le acuse de contribuir a la inestabilidad regional y al padecimiento de la población civil palestina. La realidad es que Israel se enfrenta a amenazas, pero también posee un rol activo en el conflicto.
Esta situación es compleja y como cristianos deberíamos esforzarnos por comprender más allá de las narrativas comunes, buscando discernimiento en la situación. Nuestro fin siempre debe ser abogar por la paz y la justicia para todos los habitantes de la región, evitando adoptar posturas partidistas. Además, es necesario hablar sobre el sionismo y su repercusión en los medios occidentales, incluyendo Hollywood y la política de Estados Unidos. Personalidades conocidas como Kanye West han declarado que los sionistas ejercen un control sobre las narrativas globales y las agendas políticas. Es cierto que Israel mantiene una sólida alianza con los Estados Unidos y que personas judías ocupan lugares influyentes en los medios, el entretenimiento y el sector financiero. No obstante, debemos evitar caer en teorías conspirativas que fomentan estereotipos. La influencia del sionismo es palpable, pero debe entenderse como un movimiento, no como una conspiración. Muchos judíos, especialmente en los Estados Unidos, mantienen fuertes lazos con Israel y los gobiernos, particularmente el estadounidense, han apoyado fervientemente a Israel desde su creación. Como seguidores de Cristo, nuestro deber es enfocarnos en verdades esenciales y evitar ser arrastrados por discursos políticos o comentarios contra los judíos. La pregunta clave es, ¿cómo podemos fomentar la paz en un contexto donde frecuentemente se mezclan la fe y la política? Además, necesitamos reflexionar si los actuales conflictos en Israel están conectados con las profecías del fin de los tiempos. ¿Estamos aproximándonos a la era apocalíptica? Expertos en teología se refieren a pasajes de Ezequiel 38-39 y del Apocalipsis que describen conflictos en Israel en tiempos posteriores. Estos textos hablan de un asalto masivo contra Israel por un consorcio de naciones, que algunos interpretan que podrían incluir a Rusia e Irán. Este enfrentamiento, comúnmente identificado como la batalla de Gog y Magog, se considera un indicio del retorno de Cristo. Aunque puede que los enfrentamientos actuales estén sentando las bases para estos sucesos anunciados, Jesús nos calma en Mateo 24:6, diciendo que, aunque escuchemos de guerras y conflictos, no debemos perturbarnos. Estos eventos son necesarios, pero el final aún no llega. Esto significa que, si bien debemos estar atentos, no es necesario vivir en el temor. La voluntad de Dios se manifestará en su debido momento y nuestra responsabilidad es permanecer leales, bendecidos y dedicados a propagar el Evangelio. El Israel de hoy es una amalgama de historia, política y profecía asentado en la tierra que fue otorgada a Abraham. No corresponde al Israel bíblico guiado por un pacto divino. Hoy en día, la nación es mayoritariamente secular, gobernada más por intereses políticos que por principios espirituales. Como cristianos, debemos manejar esta situación con discernimiento. Aunque Israel es central en las profecías bíblicas, no es apropiado apoyar ciegamente a ninguna nación que contravenga los preceptos divinos. Nuestro compromiso es con Cristo y su llamado a la justicia, la paz y la equidad. Los conflictos recientes en Israel podrían tener un trasfondo profético, pero nuestra prioridad debe ser mantenernos firmes en la fe, arraigados en las sagradas escrituras y empeñados en discernir la verdad en un mundo saturado de relatos diversos. Al final, Dios cumplirá su plan para Israel y para el mundo. En la compleja red de relaciones internacionales del Oriente Medio, Israel desempeña un papel central no solo por su ubicación geográfica estratégica, sino también por su avanzada tecnología y economía. Este país se ha destacado en sectores como la tecnología de la información, la biotecnología y la energía renovable, atrayendo inversiones y colaboraciones de diversas partes del mundo.
lo que también amplifica su influencia geopolítica. La diáspora judía, que se extiende por todo el mundo, también juega un papel crucial en la política y economía de Israel. Las fuertes conexiones con comunidades judías en países como Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa facilitan importantes lazos culturales, políticos y económicos que influyen en las decisiones internacionales respecto a Israel y el Oriente Medio. Además de los aspectos económicos y políticos, la identidad nacional de Israel está profundamente influenciada por la narrativa del Holocausto y la persecución histórica de los judíos. Esta perspectiva histórica a menudo informa y justifica muchas de las políticas de seguridad y defensa del país, buscando garantizar que tales atrocidades no se repitan. El impacto ambiental de los conflictos en Israel y los territorios disputados también merece atención. Las tensiones han llevado a problemas de gestión de recursos naturales, como el agua, que es escasa en la región. La competencia por estos recursos puede exacerbar los conflictos existentes y complicar los esfuerzos de paz. En el ámbito educativo y cultural, Israel ha hecho contribuciones significativas a nivel global. Sus universidades están entre las más reconocidas en áreas como medicina, ingeniería y ciencias sociales, y su industria cultural, especialmente la cinematográfica y literaria, ha ganado reconocimiento internacional, lo que ayuda a difundir una imagen más matizada del país. Las políticas migratorias de Israel también son un tema de debate constante. El país tiene leyes de retorno que permiten a los judíos de cualquier parte del mundo emigrar a Israel y obtener la ciudadanía. Una política que busca fortalecer la identidad judía del Estado, pero que también ha generado tensiones con las minorías no judías dentro del país. Israel continúa enfrentando desafíos en cuanto a la integración y los derechos de las minorías étnicas y religiosas. Los árabes israelíes, los beduinos y otros grupos minoritarios a menudo reportan discriminación en áreas como empleo, educación y servicios gubernamentales, lo que plantea preguntas sobre la cohesión social y la igualdad en una sociedad diversa. Finalmente, la diplomacia y las relaciones internacionales de Israel reflejan una adaptación constante a un entorno global cambiante. La reciente normalización de relaciones con varios estados árabes bajo los acuerdos de Abraham marca un cambio significativo en la dinámica regional, con implicaciones potenciales para los futuros acuerdos de paz y la cooperación económica en el Oriente Medio. La historia de las 12 tribus de Israel es una de las narrativas más fascinantes y conmovedoras de la Biblia. Estas tribus no solo forman la base del pueblo de Israel, sino que también representan un legado espiritual y cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos. Pero ¿qué hace que estas tribus sean tan especiales? La respuesta radica en sus orígenes, en los patriarcas que las fundaron y en los símbolos que cada una adoptó. Las 12 tribus comienza con Abraham, un hombre cuyo pacto con Dios sentó las bases para la formación del pueblo de Israel. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael, nacido de Agar, la sierva de su esposa Sara, e Isaac, el hijo de la promesa, nacido de Sara. Isaac continuó la línea del pacto divino y su vida estuvo marcada por la fe y la obediencia a Dios. En Génesis 21:12, Dios le dice a Abraham que sería a través de Isaac que su descendencia sería contada. Isaac se casó con Rebeca y de esta unión nacieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque Esaú era el primogénito, Jacob obtuvo la primogenitura y la bendición de su padre mediante una serie de eventos llenos de tensión y engaño. Esta preferencia divina por Jacob
se revela en Génesis 25:23, donde Dios le dice a Rebeca que el mayor servirá al menor. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, se convirtió en el patriarca de las 12 tribus. Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres, sus esposas Raquel y Lea y sus concubinas Bilha y Zilpa. Cada uno de estos hijos se convertiría en el fundador de una de las tribus de Israel. Las historias de estos hijos, desde la rivalidad entre hermanos hasta las reconciliaciones, forman el núcleo de gran parte del relato bíblico en el Génesis. Cada uno de estos hijos no solo dio nombre a una tribu, sino que también dejó un legado y un símbolo que perduraría a lo largo del tiempo. Pero, ¿cómo puede la importancia de estas tribus influir en nuestras vidas hoy? Antes de responder a esta pregunta, te pido que compartas este vídeo con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp, Telegram o incluso Facebook. Como creyentes e hijos del Señor, tenemos la misión de difundir las sagradas palabras a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gusta este tipo de estudio, que detalla los eventos más grandes de la Biblia, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si realmente lo estás disfrutando y podré seguir trayendo nuevos videos todos los días. La importancia de estas tribus no se limita solo a la historia antigua. A lo largo de los siglos, las tribus de Israel han simbolizado unidad, identidad y pertenencia. Su influencia puede rastrearse en las tradiciones y prácticas del judaísmo, y sus historias continúan inspirando a generaciones de creyentes. Así, al estudiar las 12 tribus, no solo exploramos el pasado, sino que también comprendemos mejor el presente y vislumbramos el futuro de un pueblo que sigue siendo crucial en la narrativa bíblica y en la historia de la humanidad. Rubén, el primogénito de Jacob y Lea, es una figura de contrastes y conflictos. Su nombre, que significa «mira, un hijo», Génesis 29:32, refleja la alegría de Lea por haber dado a luz al primer hijo de Jacob. Rubén mostró una mezcla de virtudes y defectos a lo largo de su vida, lo que complicó su legado. En Génesis 30:14 se menciona a Rubén recogiendo alraunas para su madre, una planta que se creía tenía propiedades mágicas y medicinales. El símbolo de Rubén, las alraunas, no solo refleja este episodio bíblico, sino que también destaca su conexión con la tierra y la naturaleza. Sin embargo, Rubén también es recordado por sus transgresiones. En Génesis 35:22 se narra cómo Rubén se acostó con Bilha, la concubina de su padre, un acto que le costó su derecho de primogenitura. Esta falta de juicio y autocontrol marcó su destino y afectó su posición dentro de la familia. A pesar de sus errores, Rubén mostró cualidades de liderazgo y responsabilidad. En Génesis 37, 21, 22, es Rubén quien intenta salvar a José de ser asesinado por sus hermanos, proponiendo en cambio que lo arrojen a una cisterna, con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Esta acción, aunque no perfecta, demuestra su capacidad de influir y su deseo de proteger a sus hermanos, aunque no siempre de la manera más efectiva. La tribu de Rubén finalmente se estableció al este del Jordán, en una región fértil pero vulnerable. Su ubicación geográfica expuso a la tribu a influencias y ataques externos, lo que eventualmente llevó a su declive. Sin embargo, el legado de Rubén como primogénito y su simbolismo perduran, recordándonos la complejidad de los personajes bíblicos y las lecciones que podemos aprender de sus vidas. Judá, el cuarto hijo de Jacob, y Lea, es quizás uno de los personajes más prominentes y significativos entre los hijos de Jacob. Su nombre, que significa alabanza, Génesis 29:35, refleja el agradecimiento de Lea al Señor por haberle dado otro hijo. A lo largo de su vida, Judá demostró ser un líder natural, asumiendo un papel crucial en varios momentos clave de la narrativa bíblica.
El símbolo de Judá, el león, proviene de la bendición de Jacob en Génesis 49, 9, 10, donde se compara a Judá con un león joven y se profetiza que el cetro no se apartará de su linaje. Esta profecía apuntaba a la realeza que surgiría de su descendencia, incluyendo a los grandes reyes David y Salomón. La imagen del león representa fuerza, valentía y liderazgo, características que definieron a Judá y su tribu. Judá también mostró un notable sentido de responsabilidad y redención. En el relato de José y sus hermanos, es Judá quien se ofrece como garantía ante Jacob para la seguridad de Benjamín. Génesis 43, 9. Más tarde, cuando José, disfrazado de gobernador egipcio, exige que Benjamín se quede como su prisionero, es Judá quien se ofrece en su lugar, mostrando un crecimiento personal y un profundo sentido de sacrificio. Génesis 44:33. La tribu de Judá recibió una porción significativa de tierra en el sur de Canaán, incluyendo la ciudad de Jerusalén. Esta región se convirtió en el corazón del reino de Judá y el centro religioso de Israel. La prominencia de Judá y su tribu en la historia de Israel es innegable, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración y orgullo para el pueblo judío hasta el día de hoy. El león de Judá es uno de los símbolos más poderosos y duraderos en la iconografía bíblica y judía. Esta imagen no solo representa a la tribu de Judá, sino que también simboliza el liderazgo y la realeza que emanaron de este linaje. La bendición de Jacob en Génesis 49, 9, 10 es fundamental para entender esta asociación, ya que describe a Judá como un cachorro de león y profetiza que el cetro no se apartará de su descendencia. El león es una metáfora de la fuerza y la autoridad. A lo largo de la historia bíblica, los líderes de la tribu de Judá demostraron estas cualidades, desde el valiente rey David hasta su hijo, el sabio rey Salomón. El reinado de David, en particular, estableció a Jerusalén como la capital política y espiritual de Israel, cumpliendo así la profecía de Jacob y consolidando el legado de Judá como el linaje real. Además de su simbolismo de poder y liderazgo, el león de Judá también representa protección y justicia. En la literatura profética, a menudo se hace referencia a un líder futuro de la línea de David, conocido como el Mesías, quien gobernará con justicia y traerá paz. Esta expectativa mesiánica se basa en la promesa divina de un rey eterno del linaje de Judá, según Samuel 7:16, lo que subraya la importancia continua de este símbolo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El león de Judá no solo es relevante en el contexto histórico y religioso, sino que también ha trascendido como un emblema cultural. En la bandera de Jerusalén, por ejemplo, se puede ver la imagen del león, representando no solo la ciudad, sino también la perdurable herencia de la tribu de Judá. Este símbolo sigue siendo un recordatorio del valor, la fortaleza y la promesa de liderazgo justo
que la tribu de Judá aporta a la narrativa bíblica. El territorio asignado a la tribu de Judá es de gran importancia en la historia de Israel. Ubicado en el sur de Canaán, este territorio incluía áreas montañosas, tierras fértiles y, lo más significativo, la ciudad de Jerusalén. Esta región no solo era geográficamente estratégica, sino que también tenía un profundo significado religioso y cultural. En Josué 15 se detalla la extensión del territorio de Judá, destacando la prominencia de esta tribu en la distribución de la tierra prometida. Jerusalén, una ciudad ubicada en el corazón del territorio de Judá, se convirtió en el centro político y espiritual de Israel. Fue el rey David, de la tribu de Judá, quien conquistó la ciudad y la estableció como su capital. 2 Samuel 5, 6, 7. Más tarde, su hijo Salomón construiría el templo, consolidando aún más la importancia de Jerusalén. La ciudad no solo era un centro religioso, sino también un símbolo de unidad para las tribus de Israel. El territorio de Judá también tenía implicaciones prácticas. Las montañas proporcionaban una defensa natural contra los invasores y las tierras fértiles permitían la agricultura y la ganadería. Esta combinación de defensa y prosperidad contribuyó a la estabilidad y el crecimiento del reino de Judá, especialmente durante los reinados de David y Salomón. Además, la ubicación central de Jerusalén facilitó el acceso y la comunicación con las otras tribus, fortaleciendo la cohesión del reino. Con el tiempo, Jerusalén y el territorio de Judá se convirtieron en el epicentro de la historia judía. Incluso después de la división del reino de Israel, Judá mantuvo su importancia. Los profetas bíblicos a menudo hablaban desde Jerusalén, y las esperanzas mesiánicas estaban ligadas a la línea de David, reafirmando la centralidad de Judá en la narrativa bíblica. Este territorio no solo fue un hogar para la tribu de Judá, sino que también simbolizó la promesa divina y la continuidad del pueblo de Israel. Simeón, el segundo hijo de Jacob y Lea, es conocido por su temperamento fuerte y su papel en la venganza contra la ciudad de Sichem. Su nombre significa el que escucha, Génesis 29:33, reflejando el deseo de Lea de ser escuchada por Jacob y Dios. Simeón y su hermano Leví tomaron la justicia en sus propias manos después de que su hermana Dina fue deshonrada por Siquem, el hijo del gobernante de la ciudad. En un acto de represalia, mataron a todos los hombres de Sichem y saquearon la ciudad. Génesis 34, 25, 26. Este acto de venganza tuvo repercusiones significativas para Simeón y su tribu. Jacob, en su lecho de muerte, maldijo su ira y violencia, diciendo que serían dispersados entre las tribus de Israel. Génesis 49, 5, 7. Esta maldición se cumplió parcialmente cuando la tribu de Simeón recibió tierras dentro del territorio de Judá. Josué 19:1, lo que eventualmente llevó a su absorción y dispersión. El símbolo de Simeón, una torre y murallas, representa la ciudad de Sichem y el papel de Simeón en su destrucción. Aunque este símbolo destaca un momento de violencia, también sirve como recordatorio de la justicia y la retribución. La historia de Simeón subraya la importancia de la moderación y la justicia divina en contraste con la venganza personal. A pesar de su dispersión, la tribu de Simeón mantuvo su identidad durante los primeros años en la tierra prometida. Sin embargo, con el tiempo, su influencia disminuyó y fueron absorbidos por la tribu de Judá. Este destino refleja las palabras de Jacob y subraya las consecuencias de las acciones violentas de Simeón. A través de su historia, aprendemos sobre el equilibrio entre justicia y misericordia en la narrativa bíblica. El territorio de Simeón, aunque inicialmente asignado en la tierra prometida, sufrió un destino único entre las tribus de Israel.
Ubicado dentro de la región de Judá, el territorio de Simeón no logró mantener su autonomía y eventualmente fue absorbido por su vecino más poderoso. Esta integración se menciona en Josué 19:1-9, donde se describe cómo las ciudades de Simeón se encontraban dentro del territorio de Judá debido a la gran extensión de tierra que esta última tribu poseía. La razón principal de la desaparición del territorio de Simeón radica en la dispersión profetizada por Jacob. La falta de cohesión y liderazgo dentro de la tribu también contribuyó a su absorción. A medida que la influencia de Judá crecía, Simeón perdió su identidad distintiva y su territorio se disolvió en la vasta región controlada por Judá. Este proceso de integración subraya la dinámica de poder entre las tribus y la realización de la profecía de Jacob. La historia de Simeón también ofrece una lección sobre la importancia de la unidad y la cooperación. La falta de cohesión dentro de la tribu y su dependencia de Judá para protección y sustento llevaron a su eventual desaparición como entidad separada. Esta experiencia contrasta con tribus como Judá y Efraín, que mantuvieron su identidad y poder a través de la unidad y el liderazgo fuerte. Hoy en día, la historia de Simeón se recuerda como un ejemplo de las consecuencias de la violencia y la falta de cohesión. Aunque su territorio y tribu se han desvanecido, la lección de Simeón perdura en la narrativa bíblica, recordándonos la importancia de la justicia, la unidad y la dependencia de la guía divina. Este legado nos enseña a buscar la armonía y la cooperación en lugar de la venganza y la división. Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea, es recordado no solo por su papel en la venganza contra Sichem junto a su hermano Simeón, sino también por el destino especial de su tribu. A diferencia de las demás tribus, la tribu de Leví no recibió un territorio específico en la tierra prometida. En cambio, fueron designados como los sacerdotes y encargados del culto en el templo, una responsabilidad sagrada que los distinguía de las otras tribus. Josué 13:33. El nombre Leví significa unirse o acompañar, Génesis 29:34, y su tribu se unió estrechamente al servicio de Dios. Esta dedicación se originó con el episodio del becerro de oro, donde los levitas se destacaron al ponerse del lado de Moisés y ejecutar la justicia divina. Éxodo 32, 26, 29. Como resultado, Dios los eligió para servir en el tabernáculo y más tarde en el templo, un honor que implicaba tanto privilegios como responsabilidades. El símbolo de la tribu de Leví es el pectoral del sumo sacerdote, adornado con 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. Éxodo 28, 15, 21. Este pectoral simbolizaba la conexión de Leví con todas las tribus y su rol intercesor ante Dios. Los levitas no solo cuidaban del templo y realizaban los sacrificios, sino que también enseñaban la ley y guiaban espiritualmente al pueblo de Israel. A pesar de no tener una herencia territorial, los levitas fueron distribuidos en 48 ciudades asignadas en todo Israel, lo que les permitió servir al pueblo en todas las regiones. Números 35, 1, 8. Esta dispersión aseguraba que el culto y la enseñanza de la ley estuvieran accesibles para todos los israelitas. La tribu de Leví, con su devoción y servicio, dejó un legado espiritual que perdura hasta hoy, destacando la importancia de la fidelidad y la santidad en el servicio a Dios. El pectoral del sumo sacerdote, conocido como el pectoral del juicio, es uno de los símbolos más importantes asociados con la tribu de Leví. Este pectoral estaba hecho de materiales preciosos y llevaba 12 piedras, cada una representando a una de las tribus de Israel. Éxodo 28, 15, 21. Este ornamento no solo era un símbolo de belleza y santidad, sino que también servía como un recordatorio constante del papel intercesor del sumo sacerdote.
Cada una de las 12 piedras tenía grabado el nombre de una tribu, lo que simbolizaba la carga espiritual que el sumo sacerdote llevaba ante Dios en nombre del pueblo. Este acto de llevar las tribus sobre su pecho durante el servicio en el templo mostraba la responsabilidad del sumo sacerdote de representar a toda la nación de Israel. El pectoral del juicio también incluía el Urim y el Tumim, instrumentos utilizados para discernir la voluntad de Dios en situaciones críticas. Éxodo 28:30. La función de los levitas iba más allá del sumo sacerdocio. Los levitas eran responsables de mantener el templo, realizar sacrificios y enseñar la ley. En Deuteronomio 33:10 se destaca que enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocausto sobre tu altar. Esta descripción resalta la labor integral de los levitas en la vida espiritual de Israel, actuando como maestros y guías religiosos. La dispersión de los levitas en ciudades específicas por todo Israel tenía un propósito práctico y espiritual. Permitía que todas las tribus tuvieran acceso a la instrucción y a los servicios religiosos. Esto fomentaba una conexión más profunda con Dios y aseguraba que la adoración correcta y la enseñanza de la ley estuvieran disponibles para todos. El legado de los levitas y el simbolismo del pectoral del sumo sacerdote continúan siendo una parte central de la herencia espiritual de Israel. Zabulón, el sexto hijo de Jacob y Lea, es conocido por su conexión con el comercio y la navegación. Su nombre, que significa morada o exaltación, Génesis 30:20, refleja la esperanza de Lea de que Jacob habitaría con ella. La tribu de Zabulón recibió una porción de tierra ubicada entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo, lo que les permitió participar activamente en el comercio marítimo y las rutas comerciales. El símbolo de Zabulón, un barco, representa su habilidad y prominencia en la navegación. En Génesis 49:13, Jacob profetiza: Zabulón habitará en la costa de los mares y será puerto para naves, y su límite llegará hasta Sidón. Esta bendición subraya la ubicación estratégica de Zabulón y su rol en conectar Israel con otras culturas y economías a través del comercio marítimo. La proximidad al mar también les dio acceso a recursos que otras tribus no tenían. La tribu de Zabulón no solo se destacaba en el comercio, sino que también tenía una reputación de valentía y habilidades militares. En Jueces 5:18, durante el canto de Débora, se elogia a Zabulón por su valentía en la batalla. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Esta combinación de destreza comercial y valor militar hizo de Zabulón una tribu versátil y respetada en Israel. A lo largo de los siglos, Zabulón mantuvo su identidad distintiva a través de su enfoque en el comercio y la navegación. Esta herencia continúa siendo una fuente de orgullo para sus descendientes y un recordatorio de la importancia del comercio y la conexión con el mundo exterior en la historia de Israel. El legado de Zabulón nos enseña sobre la adaptabilidad y la importancia de aprovechar las oportunidades proporcionadas por la geografía y las bendiciones divinas. El territorio asignado a la tribu de Zabulón se ubicaba en una región estratégica que incluía tanto áreas montañosas como costeras. Esta ubicación facilitó el comercio y las interacciones con otras culturas, lo que fue vital para su desarrollo económico y social. En Josué 19:10-16 se describen los límites de Zabulón, destacando su proximidad al mar Mediterráneo y al mar de Galilea, lo que les proporcionaba acceso a importantes rutas comerciales y recursos marítimos. La conquista del territorio de Zabulón no fue una tarea fácil. Al igual que otras tribus, Zabulón tuvo que enfrentarse a los pueblos cananeos que habitaban la región. La Biblia menciona que
Aunque lograron establecerse en su territorio, tuvieron que coexistir con los cananeos durante algún tiempo. Jueces 1:30. Esta coexistencia temporal no impidió que Zabulón se convirtiera en una tribu próspera y con una fuerte identidad propia. La ubicación estratégica de Zabulón también les permitió desempeñar un papel crucial en las alianzas militares y políticas. En la historia de Débora y Barak, se menciona que los hombres de Zabulón participaron activamente en la batalla contra Sísara, demostrando su valentía y habilidad militar. Jueces 4:10. Este acto de heroísmo consolidó su reputación como una tribu valiente y leal a las causas de Israel. El legado de Zabulón perdura en la historia de Israel como un ejemplo de adaptabilidad y determinación. Su habilidad para aprovechar su ubicación geográfica y su disposición para defender a su pueblo en tiempos de conflicto son características que continúan siendo admiradas. La tribu de Zabulón, con su enfoque en el comercio y la navegación, dejó una marca indeleble en la narrativa bíblica y en la historia de las tribus de Israel. Isacar, el quinto hijo de Jacob y Lea, es conocido por su sabiduría y conocimiento, especialmente en astronomía y calendarios. Su nombre significa hombre de salario o recompensa. Génesis 30:18, lo que refleja el agradecimiento de Lea por haber sido recompensada con otro hijo. La tribu de Isacar se distinguió por su entendimiento de los tiempos y las estaciones, lo que les otorgó un papel crucial en la vida religiosa y agrícola de Israel. El símbolo de Isacar, representado por el sol, la luna y las estrellas, destaca su conexión con la astronomía y el calendario lunar. En Primera Crónicas 12:32 se menciona que los hijos de Isacar tenían entendimiento de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Esta habilidad era vital para la determinación de las festividades religiosas y las temporadas agrícolas, asegurando que el pueblo de Israel siguiera los tiempos designados por Dios. La tribu de Isacar también jugó un papel importante en la instrucción y la guía espiritual de Israel. Su sabiduría y conocimiento eran valorados y a menudo eran consultados por otros líderes y tribus. Esta función de guía y enseñanza consolidó su reputación como una tribu de sabios y consejeros, y su influencia se extendió más allá de su propio territorio. El territorio de Isacar, ubicado en una región fértil del valle de Jezreel, les proporcionó los recursos necesarios para prosperar. Su capacidad para interpretar los tiempos y estaciones no solo benefició a su propia tribu, sino que también contribuyó al bienestar de toda la nación de Israel. El legado de Isacar, con su combinación de sabiduría, conocimiento y prosperidad, sigue siendo un ejemplo de cómo la comprensión y la aplicación del conocimiento pueden beneficiar a una comunidad entera. El calendario lunar es un elemento fundamental en la vida religiosa y cultural del pueblo judío, y la tribu de Isacar jugó un papel crucial en su desarrollo y mantenimiento. El calendario judío, basado en los ciclos de la luna, determina las fechas de las festividades religiosas, las estaciones agrícolas y otros eventos importantes. La capacidad de Isacar para interpretar los ciclos lunares y establecer el calendario era esencial para la observancia de las leyes y festividades de la Torá. Una de las festividades más importantes determinadas por el calendario lunar es la Pascua, Pesaj, que conmemora la salida de los israelitas de Egipto, Éxodo 12:1-14. La fecha de esta celebración, así como la de otras festividades como Sukkot, fiesta de los tabernáculos, y Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, depende de la observación del ciclo lunar. La precisión en la observación y cálculo de estos ciclos era crucial para la vida religiosa de Israel. El papel de la tribu de Isacar en la determinación del calendario también incluía la proclamación de los meses nuevos, conocidos como Rosh Chodesh,
Esta ceremonia marcaba el inicio de cada mes lunar y era un momento de celebración y renovación espiritual. La capacidad de Isaacar para observar y anunciar estos ciclos garantizaba que todo Israel estuviera sincronizado en la observancia de los tiempos sagrados. La influencia de Isaacar en el calendario lunar y las festividades judías subraya la importancia del conocimiento y la sabiduría en la vida espiritual de Israel. Su legado continúa en la observancia moderna del calendario judío, que sigue basándose en los ciclos lunares y mantiene las tradiciones establecidas por esta tribu sabia y entendida. A través de su dedicación al entendimiento de los tiempos, Isaacar dejó una herencia perdurable que sigue guiando a los judíos en su vida religiosa y cultural. José, el primer hijo de Jacob y Raquel, es una figura central en la narrativa bíblica debido a su capacidad para interpretar sueños y su ascenso al poder en Egipto. Su nombre, que significa añadir o Dios añade, Génesis 30:24, refleja el deseo de Raquel de tener más hijos. La historia de José está llena de altibajos, comenzando con su venta como esclavo por sus propios hermanos celosos, Génesis 37:28. La habilidad de José para interpretar sueños le permitió ganarse el favor de Faraón y ascender a una posición de poder en Egipto. Interpretó los sueños de Faraón sobre las vacas gordas y flacas, prediciendo 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. Génesis 41:25-32. Esta interpretación no solo salvó a Egipto de la hambruna, sino que también permitió que José reuniera a su familia y les proporcionara un refugio durante los años difíciles. El símbolo de José, las gavillas de trigo, hace referencia a uno de sus propios sueños donde sus gavillas se levantaban y las de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Génesis 37:7. Este sueño, aunque inicialmente causó resentimiento entre sus hermanos, se cumplió cuando ellos vinieron a Egipto en busca de alimento y se postraron ante él sin reconocerlo. El trigo simboliza no solo el sueño de José, sino también la abundancia y la provisión que trajo a su familia y a Egipto. José fue recompensado con 2 tribus que llevan los nombres de sus hijos, Efraín y Manasés. Jacob, en su lecho de muerte, los adoptó como suyos y les dio herencia junto a sus propios hijos. Génesis 48:5. Esta bendición aseguró que la línea de José tuviera una doble porción en la tierra prometida. La historia de José es un testimonio de la providencia divina y la capacidad de Dios para transformar las adversidades en bendiciones, consolidando así su lugar como uno de los patriarcas más queridos y admirados. La bendición de Jacob a los hijos de José, Efraín y Manasés es un evento significativo que consolidó la importancia de José en la historia de Israel. En Génesis 48:5, Jacob declara: «Ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniese a ti a Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos». Esta adopción simbólica elevó a los hijos de José al mismo nivel que los hijos de Jacob, asegurando que cada uno recibiera una herencia en la tierra prometida. Efraín y Manasés recibieron bendiciones específicas de Jacob, quien cruzó sus manos intencionalmente para colocar su mano derecha sobre Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, el mayor. Génesis 48:14. Este gesto simbolizó la preeminencia de Efraín sobre Manasés, a pesar de ser el menor. Jacob profetizó que Efraín sería más grande y su descendencia se convertiría en una multitud de naciones. Génesis 48:19. La tribu de Manasés recibió un territorio grande y diverso que incluía tierras a ambos lados del río Jordán. Esto les permitió prosperar y tener una influencia considerable en la región. Sin embargo, la bendición de Jacob aseguraba que Efraín tendría un papel aún más prominente.
La tribu de Efraín se estableció en una región central de Canaán, convirtiéndose en una de las tribus más influyentes y poderosas de Israel. La división de José en las tribus de Efraín y Manasés no solo aumentó el número total de tribus, sino que también reflejó la doble bendición que José recibió a través de sus hijos. Esta estructura permitió que la herencia y el legado de José perduraran de manera significativa en la historia de Israel. Las tribus de Efraín y Manasés jugaron roles cruciales en la narrativa bíblica, desde las conquistas iniciales hasta la división del reino de Israel, demostrando la continuidad y la influencia de la bendición de Jacob. La bendición que Jacob impartió a Manasés y Efraín es uno de los momentos más conmovedores de la narrativa bíblica. Este evento no solo reflejó el amor y la apreciación de Jacob por su hijo José, sino que también estableció el destino de estas dos tribus. Jacob, a pesar de su avanzada edad y ceguera, cruzó intencionalmente sus manos al bendecir a los hijos de José, colocando su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, el mayor. Génesis 48, 13, 14. José, al ver esto, intentó corregir a su padre pensando que había cometido un error debido a su ceguera. Sin embargo, Jacob insistió en su decisión, declarando que Efraín sería más grande que Manasés y que su descendencia se convertiría en una multitud de naciones. Génesis 48, 17, 19. Este acto profético subrayó la sabiduría y la visión divina de Jacob, quien reconoció el futuro de sus nietos más allá de las convenciones de la primogenitura. Esta bendición tuvo profundas implicaciones para las tribus de Efraín y Manasés. Efraín, a pesar de ser el menor, se convirtió en una tribu poderosa e influyente, jugando un papel crucial en la historia de Israel. Manasés también prosperó, recibiendo una gran porción de tierra que incluía territorios a ambos lados del río Jordán. La adopción de Efraín y Manasés por Jacob aseguró que la línea de José tuviera una herencia prominente en Israel. La historia de la bendición de Jacob es un recordatorio de la importancia de la guía divina y la fe en los planes de Dios. A través de este acto, Jacob no solo aseguró el futuro de sus nietos, sino que también demostró que las bendiciones y el favor de Dios no siempre siguen las expectativas humanas. Esta narrativa resalta la soberanía de Dios y la manera en que Él guía y bendice a su pueblo según su voluntad. Benjamín, el segundo hijo de Raquel y el menor de los hijos de Jacob, es una figura intrigante en la Biblia. Su nombre, que significa hijo de la mano derecha o hijo de mi fuerza, Génesis 35, 18, refleja tanto la tristeza de Raquel al morir durante su nacimiento, como la fuerza y favor especial que Jacob vio en él. A lo largo de la narrativa bíblica, Benjamín y su descendencia muestran una mezcla de ferocidad y lealtad. El símbolo de Benjamín, el lobo, proviene de la bendición que Jacob le dio en su lecho de muerte. Benjamín es un lobo rapaz. A la mañana devorará la presa y a la tarde repartirá los despojos. Génesis 49, 27. Esta imagen poderosa sugiere fuerza, astucia y un espíritu indomable. Los benjaminitas se destacaron como guerreros valientes y feroces, una reputación que se mantuvo a lo largo de la historia de Israel. El territorio asignado a Benjamín era estratégico y estaba ubicado entre las tierras de Efraín y Judá. Incluía la ciudad de Jerusalén, aunque inicialmente los jebuseos controlaban la ciudad hasta que David la conquistó. Josué 18:28. Esta ubicación central permitió a Benjamín jugar un papel crucial en las políticas y conflictos de Israel. A pesar de ser una de las tribus más pequeñas, su impacto fue significativo debido a su valentía y habilidades militares. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora,
Si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El legado de Benjamín se extiende más allá de su reputación como guerrero. La tribu de Benjamín produjo algunos de los líderes más importantes de Israel, incluyendo al primer rey, Saúl, y al apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso en el Nuevo Testamento. Hechos 13:21, Filipenses 3:5. La historia de Benjamín y su tribu es un testimonio de cómo Dios puede usar incluso a los más pequeños y aparentemente insignificantes para lograr grandes cosas en su plan divino. El territorio de Benjamín, aunque pequeño en comparación con otras tribus, ocupaba una región de gran importancia estratégica y espiritual. Situado entre las tierras de Efraín y Judá, el territorio de Benjamín incluía la ciudad de Jerusalén y Betel, dos lugares de profunda significación religiosa. Josué 18:21-28. Esta ubicación central permitió que la tribu de Benjamín tuviera una influencia considerable en los asuntos nacionales de Israel. Jerusalén, una ciudad que sería crucial para la historia de Israel, inicialmente estaba bajo el control de los jebuseos. Fue durante el reinado del rey David de la tribu de Judá que Jerusalén fue conquistada y establecida como la capital del reino. 2 Samuel 5, 6, 7. Sin embargo, la tribu de Benjamín mantuvo una presencia significativa en la ciudad y su territorio se convirtió en un vínculo entre las poderosas tribus de Efraín y Judá. La ubicación estratégica de Benjamín también tuvo implicaciones militares. La tribu se distinguió en varias batallas y jugó un papel crucial en la defensa del reino. En el libro de Jueces se narra cómo los benjaminitas resistieron valientemente en la guerra civil contra las otras tribus de Israel, demostrando su habilidad y coraje. Jueces 20:15-21. Aunque esta guerra tuvo consecuencias devastadoras, la valentía de Benjamín quedó registrada en la historia. El legado de Benjamín y su territorio en Jerusalén es duradero. La ciudad de Jerusalén, ubicada en el territorio de Benjamín, se convirtió en el centro espiritual y político de Israel y sigue siendo una ciudad de gran importancia hasta el día de hoy. La influencia de Benjamín y su conexión con Jerusalén subrayan la importancia de esta tribu en la historia bíblica y en el desarrollo del pueblo de Israel. Dan, el hijo de Jacob y Bila, la sierva de Raquel, es conocido por su papel como juez y su habilidad para la guerra. Su nombre significa juzgar, Génesis 30:6, reflejando el deseo de Raquel de justicia divina. La tribu de Dan se destacó por su valentía y habilidades militares, y uno de los jueces más famosos de Israel, Sansón, provino de esta tribu, Jueces 13:16. El símbolo de Dan, una serpiente, proviene de la bendición de Jacob, quien dijo: Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis 49, 16, 17. Esta imagen simboliza astucia y la capacidad de infligir daño de manera inesperada, reflejando tanto las fortalezas como las debilidades de la tribu. El territorio original de Dan estaba situado en la costa mediterránea, cerca de los filisteos,
una posición que presentó numerosos desafíos. Incapaces de establecerse firmemente en esta región debido a la fuerte resistencia filistea, muchos danitas migraron hacia el norte y conquistaron la ciudad de Lais, renombrándola como Dan. Jueces 18, 27, 29. Esta reubicación permitió a la tribu establecerse en un área más segura y menos disputada. La historia de Dan es un testimonio de la adaptación y la resiliencia. Aunque enfrentaron desafíos significativos en su territorio original, los danitas demostraron ingenio y determinación al encontrar una nueva patria. La conexión de Dan con figuras como Sansón también subraya su legado como una tribu de guerreros y jueces, capaces de liderar y proteger al pueblo de Israel en tiempos de necesidad. El simbolismo de la serpiente para la tribu de Dan es particularmente significativo y tiene múltiples interpretaciones. La bendición de Jacob, en Génesis 49, 16, 17, que describe a Dan como una serpiente junto al camino, sugiere astucia y una capacidad de sorpresa en la defensa y el ataque. Esta metáfora también puede interpretarse como una advertencia sobre los peligros de la subversión y la traición, características que pueden tener implicaciones tanto positivas como negativas. La tribu de Dan utilizó su astucia en varios aspectos de su historia. Durante su migración hacia el norte, los danitas enviaron espías para explorar la tierra antes de atacar y conquistar Lais. Jueces 18, 7, 10. Esta estrategia de reconocimiento y planificación previa refleja la inteligencia y el enfoque táctico de la tribu, que les permitió asegurar una nueva patria a pesar de los desafíos iniciales en su territorio costero. La historia de Dan también está marcada por momentos de idolatría y desviación del camino de Dios. Después de conquistar Lais, los danitas establecieron un ídolo en su nueva ciudad, lo que llevó a prácticas de adoración incorrectas. Jueces 18, 30, 31. Esta tendencia a desviarse de la adoración pura y verdadera refleja el simbolismo de la serpiente, que puede representar tanto la sabiduría como la tentación. El legado de Dan como la serpiente en el camino es complejo y multifacético. Mientras que su astucia y habilidades tácticas les permitieron superar desafíos y asegurar un territorio, su propensión a la idolatría y la desviación también sirvieron como una advertencia para Israel. La historia de Dan nos recuerda la importancia de mantenerse fieles a los mandamientos de Dios y utilizar la sabiduría y la astucia de manera que honre a Dios y beneficie al pueblo de Israel. El territorio original asignado a la tribu de Dan se encontraba en una región costera cerca del mar Mediterráneo, entre las tierras de Judá y Efraín. Josué 19, 40, 48. Esta ubicación, aunque estratégica, presentaba grandes desafíos debido a la fuerte presencia de los filisteos, un pueblo guerrero conocido por su destreza militar y su resistencia. La incapacidad de Dan para establecerse firmemente en esta área los llevó a buscar nuevas oportunidades en otro lugar. La migración de Dan es un ejemplo notable de adaptación y resiliencia. Incapaces de asegurar su territorio contra los filisteos, los danitas enviaron espías hacia el norte en busca de una nueva tierra donde pudieran asentarse. En su búsqueda, descubrieron la ciudad de Lais, una ciudad pacífica y poco protegida, ubicada en una región fértil y estratégica. Jueces 18, 7, 10. Los danitas atacaron y conquistaron Lais, renombrándola como Dan y estableciéndose en esta nueva área. El movimiento de Dan hacia el norte tuvo implicaciones significativas tanto para la tribu como para la región. Esta reubicación permitió a Dan establecerse en una tierra menos disputada y más defendible, lo que contribuyó a su estabilidad y prosperidad a largo plazo. Sin embargo, este evento también reflejó la lucha constante de las tribus de Israel por asegurar y mantener sus territorios en una región llena de conflictos y desafíos.
La migración de Dan es un recordatorio de la importancia de la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Aunque enfrentaron desafíos significativos en su territorio original, su disposición para explorar nuevas oportunidades y tomar decisiones estratégicas les permitió superar obstáculos y encontrar un lugar donde prosperar. Esta historia subraya la importancia de la perseverancia y la sabiduría en la búsqueda de un futuro mejor. Neftalí, el sexto hijo de Jacob y Bilha, la sierva de Raquel, es conocido por su espíritu libre y su agilidad. Su nombre significa mi lucha o mi contienda, Génesis 38, reflejando los desafíos y las luchas que enfrentó Raquel en su deseo de tener hijos. La tribu de Neftalí se distinguió por su valentía y habilidades en la batalla, así como por su capacidad para prosperar en una región montañosa y fértil. El símbolo de Neftalí, una gacela, proviene de la bendición de Jacob en Génesis 49:21, donde se dice: Neftalí, sierva suelta que pronuncia dichos hermosos. Esta imagen de la gacela resalta la agilidad, la gracia y la libertad de la tribu, características que definieron a Neftalí tanto en la guerra como en la paz. La región asignada a Neftalí en el norte de Israel era conocida por su belleza natural y su abundancia de recursos. El territorio de Neftalí incluía áreas alrededor del mar de Galilea, una región estratégica y fértil que les permitió prosperar. Esta ubicación no solo ofrecía oportunidades para la agricultura y la pesca, sino que también les daba acceso a importantes rutas comerciales. En la historia bíblica, los hombres de Neftalí demostraron su valor en varias batallas, incluyendo la guerra contra Sísara, donde Débora y Barak lideraron a las tribus de Israel a la victoria. Jueces 4, 6, 10. El legado de Neftalí es uno de libertad y prosperidad. A pesar de los desafíos, la tribu logró establecerse y florecer en una región hermosa y estratégica. Su espíritu libre y su valentía en la batalla les ganaron un lugar destacado en la historia de Israel. La historia de Neftalí nos enseña sobre la importancia de la agilidad, la libertad y la perseverancia en la búsqueda de un futuro próspero y seguro. El territorio asignado a la tribu de Neftalí se encontraba en una región especialmente fértil y estratégica en el norte de Israel, alrededor del mar de Galilea. Esta área, conocida por su belleza natural y su abundancia de recursos, proporcionó a Neftalí una base sólida para su desarrollo y prosperidad. En Josué 19, 32, 39 se detallan los límites del territorio de Neftalí, destacando ciudades importantes como Cineret, Hamat y Bet Anat. La región de Neftalí no solo era fértil, sino que también era un cruce de importantes rutas comerciales. Esta ubicación estratégica permitió a la tribu participar en el comercio con otras naciones y tribus, lo que contribuyó a su prosperidad económica. Además, la cercanía al mar de Galilea ofrecía abundantes recursos pesqueros y oportunidades para la agricultura, lo que aseguraba un suministro constante de alimentos. La prosperidad de Neftalí también se reflejaba en su participación en la defensa de Israel. En tiempos de conflicto, los hombres de Neftalí se destacaron por su valentía y habilidades en la batalla. Un ejemplo notable es su papel en la guerra contra Sísara, donde, bajo el liderazgo de Débora y Barak, contribuyeron significativamente a la victoria de Israel. Jueces 5:18. Esta disposición a luchar por su tierra y su gente subraya el compromiso y la determinación de la tribu de Neftalí. El legado de prosperidad y valentía de Neftalí continúa siendo una fuente de inspiración. La historia de esta tribu destaca cómo una ubicación favorable y una estrategia comercial efectiva pueden llevar al éxito y la estabilidad. Además, su capacidad para defender y proteger su territorio demuestra la importancia de la valentía y el liderazgo en la construcción de una comunidad próspera y segura. La herencia de Neftalí
sigue siendo un recordatorio de las bendiciones de Dios y la importancia de utilizar sabiamente los recursos y las oportunidades. Gad, el séptimo hijo de Jacob, y Silpa, la sierva de Lea, es conocido por su carácter nómada y su habilidad en la guerra. Su nombre significa fortuna o buena suerte, Génesis 39:11, reflejando la esperanza de Lea de que su hijo traería buena fortuna a la familia. La tribu de Gad se distinguió por su espíritu nómada y su destreza en la batalla, características que definieron su historia y su legado. El símbolo de Gad, un campamento de tiendas, representa su vida nómada y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos. En la bendición de Jacob se dice: Gad, tropa acometerá, mas él acometerá al fin. Génesis 49:19. Esta profecía subraya la habilidad de Gad para enfrentar y superar desafíos, reflejando su resiliencia y su determinación. La vida nómada de Gad les permitió moverse y adaptarse según las necesidades y circunstancias. El territorio asignado a Gad se encontraba al este del río Jordán, en una región conocida por sus pastizales fértiles. Esta área era ideal para la cría de ganado, una actividad central para la economía de Gad. Sin embargo, la ubicación también los exponía a amenazas de tribus y naciones vecinas, lo que requería una constante vigilancia y habilidades militares. Los gaditas se convirtieron en guerreros expertos, capaces de defender su territorio y proteger a su pueblo. La historia de Gad es una de adaptación y supervivencia. A pesar de las dificultades, la tribu logró prosperar y mantener su identidad nómada y guerrera. Su disposición para enfrentar desafíos y su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias les permitió construir una comunidad fuerte y resiliente. El legado de Gad nos enseña sobre la importancia de la adaptabilidad, la valentía y la determinación en la construcción de una comunidad exitosa y duradera. El territorio de Gad, ubicado al este del río Jordán, abarcaba una región de pastizales fértiles y colinas onduladas. Esta área, que incluía la tierra de Galaad y Basán, era conocida por su riqueza en recursos naturales, especialmente para la cría de ganado. En Josué 13, 24-28 se describen los límites del territorio de Gad, que incluía importantes ciudades como Dibón, Atarot y Aroer. La ubicación del territorio de Gad presentaba tanto ventajas como desafíos. Por un lado, la abundancia de pastizales proporcionaba excelentes condiciones para la ganadería, que era una parte vital de la economía de Gad. Por otro lado, la proximidad a las fronteras de Israel los exponía a constantes amenazas de tribus y naciones vecinas, como los amonitas y los moabitas. Esta situación requería que los gaditas mantuvieran una fuerza militar fuerte y preparada. La tribu de Gad demostró su habilidad militar en varias ocasiones, defendiendo su territorio contra invasores y participando en campañas militares junto a otras tribus de Israel. Un ejemplo notable es su participación en la guerra contra los amonitas, donde se distinguieron por su valentía y habilidades de combate. Primera Crónicas 5:18-22. Esta reputación como guerreros feroces y efectivos se consolidó a lo largo de la historia bíblica. El legado de Gad es uno de fortaleza y resiliencia. Su capacidad para prosperar en una región fronteriza y defender su territorio contra amenazas externas es un testimonio de su valentía y determinación. La historia de Gad subraya la importancia de la preparación y la defensa en la preservación de la comunidad y el mantenimiento de la seguridad y la prosperidad. El ejemplo de Gad sigue siendo una inspiración para aquellos que enfrentan desafíos y buscan proteger y fortalecer a sus comunidades. Aser, el octavo hijo de Jacob, y Silpa, la sierva de Lea, es conocido por su prosperidad y bendiciones. Su nombre significa feliz
o bendecido. Génesis 30, 12, 13, reflejando el deseo de felicidad y bendición de Lea para su hijo. La tribu de Aser se distinguió por su abundancia y la calidad de sus tierras, características que definieron su historia y su legado. El símbolo de Aser, el olivo, representa la abundancia y la prosperidad de la tribu. En la bendición de Jacob se dice: Aser, su pan será sustancioso y él dará deleites de rey. Génesis 49, 20. Esta profecía subraya la riqueza y la fertilidad de la tierra de Aser, que era conocida por su producción de aceite de oliva y otros productos agrícolas. La abundancia de Aser fue una fuente de bendición no solo para su tribu, sino también para las otras tribus de Israel. El territorio de Aser se encontraba en la región costera del norte de Israel, abarcando áreas fértiles y estratégicas. Esta ubicación permitía a la tribu participar en el comercio marítimo y aprovechar los recursos del mar Mediterráneo. La proximidad a las rutas comerciales y a las ciudades portuarias les proporcionaba oportunidades económicas y acceso a bienes y servicios de otras regiones. El legado de Aser es uno de prosperidad y bendición. La tribu logró establecerse y florecer en una región rica en recursos naturales, utilizando sabiamente sus tierras para asegurar su bienestar y el de sus vecinos. La historia de Aser nos enseña sobre la importancia de aprovechar las bendiciones y recursos que Dios nos da para crear prosperidad y bienestar para nuestras comunidades. La herencia de Aser sigue siendo un ejemplo de cómo la abundancia y la bendición pueden ser utilizados para el beneficio de todos. El olivo, símbolo de la tribu de Aser, es una planta significativa en la historia y la cultura de Israel. El olivo no solo representa la abundancia y la prosperidad de Aser, sino que también simboliza la paz y la bendición divina. El aceite de oliva, un producto clave de esta planta, era utilizado en ceremonias religiosas como la unción de reyes y sacerdotes y en la iluminación del templo. Éxodo 27:20. Este producto esencial subraya la importancia del olivo en la vida espiritual y cotidiana de Israel. La tierra de Aser, situada en una región fértil y bien regada, era ideal para el cultivo de olivos y otros productos agrícolas. La abundancia de recursos naturales permitió a la tribu de Aser prosperar y convertirse en una fuente de provisión para las otras tribus de Israel. La profecía de Moisés en Deuteronomio 33:24 también destaca esta abundancia. Bendito sea Aser entre los hijos, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. La prosperidad de Aser no solo se limitaba a la producción agrícola, su ubicación costera les permitió participar en el comercio marítimo y establecer relaciones comerciales con otras naciones y tribus. Esta interacción con el mundo exterior contribuyó a su riqueza y les proporcionó acceso a bienes y servicios que no estaban disponibles en otras partes de Israel. La capacidad de Aser para comerciar y prosperar subraya su adaptabilidad y su visión económica. El legado del olivo y la abundancia de Aser continúa siendo una fuente de inspiración. La historia de esta tribu nos recuerda la importancia de utilizar sabiamente los recursos que Dios nos proporciona y de buscar la prosperidad no solo para nosotros, sino también para nuestras comunidades. La herencia de Aser es un testimonio de cómo la bendición divina puede manifestarse en abundancia material y bienestar espiritual, creando una vida plena y rica en significado. La tribu de Leví, a diferencia de las otras tribus de Israel, no recibió una porción específica de tierra en la distribución del territorio. En su lugar, su herencia era espiritual y su rol era servir como los sacerdotes y encargados del culto a Dios. Esta dedicación se originó en el episodio del becerro de oro, donde los levitas se alinearon con Moisés y ejecutaron la justicia divina. Éxodo 32, 25-29.
Como recompensa, Dios los eligió para servir en el tabernáculo y más tarde en el templo. El papel de los levitas en la vida religiosa de Israel era crucial. Eran responsables de mantener el tabernáculo y el templo, realizar sacrificios y enseñar la ley de Dios al pueblo. En Deuteronomio 33:10 se dice: «Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocausto sobre tu altar». Esta responsabilidad sagrada los colocaba en una posición única y respetada dentro de la sociedad israelita. Los levitas fueron distribuidos en 48 ciudades ubicadas en todo Israel, asegurando que su influencia y servicio estuvieran disponibles para todas las tribus. Esta dispersión permitió que la adoración y la instrucción religiosa fueran accesibles a todos los israelitas, independientemente de su ubicación. Además, los levitas no solo eran sacerdotes, sino también jueces y maestros, desempeñando roles esenciales en la administración y la justicia de la nación. La herencia espiritual de Leví es un recordatorio de la importancia del servicio y la devoción a Dios. A través de su dedicación y su rol en el culto, los levitas mantuvieron viva la fe y las tradiciones de Israel. Su ejemplo de servicio desinteresado y devoción espiritual sigue siendo una inspiración para todos aquellos que buscan vivir una vida de fe y compromiso con Dios. La historia de Leví subraya la importancia de la fidelidad y el servicio en la construcción de una comunidad espiritual fuerte y vibrante. El éxodo de Egipto y la posterior conquista del territorio de Canaán son eventos centrales en la historia de Israel. Liderados por Moisés, los israelitas salieron de Egipto después de siglos de esclavitud, guiados por Dios hacia la tierra prometida. Éxodo 12, 31, 42. Este viaje, conocido como el Éxodo, marcó el comienzo de una nueva identidad y destino para el pueblo de Israel. Durante el Éxodo, los israelitas enfrentaron numerosos desafíos, incluyendo la falta de alimentos y agua, conflictos internos y la amenaza constante de enemigos externos. Sin embargo, a través de estos desafíos, Dios proporcionó milagros y provisiones, como el maná del cielo y el agua de la roca. Éxodo 16:4, 35, 17:1-7. Estos eventos fortalecieron la fe de los israelitas y demostraron la fidelidad de Dios a su pueblo. Después de la muerte de Moisés, Josué asumió el liderazgo y guió a los israelitas en la conquista de Canaán. Esta conquista no fue una tarea fácil. Implicó numerosas batallas y la necesidad de desalojar a las naciones cananeas que habitaban la tierra. Sin embargo, con la guía de Dios, los israelitas lograron establecerse en la tierra prometida, cumpliendo así la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Josué 21, 43, 45. La conquista del territorio de Canaán y la distribución de la tierra entre las 12 tribus de Israel marcaron el cumplimiento de una promesa divina y el establecimiento de una nación bajo la ley de Dios. Este período de la historia es un testimonio de la fidelidad de Dios y la importancia de la obediencia y la confianza en su guía. La historia del Éxodo y la conquista sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza sobre la fe, la perseverancia y el cumplimiento de las promesas divinas. Las 12 tribus de Israel juegan un papel fundamental en la historia y la identidad del pueblo de Israel. Cada tribu, con sus características únicas, su territorio asignado y su legado, contribuyó a la formación de una nación unida bajo la guía de Dios. La historia de las tribus refleja la diversidad y la riqueza de la experiencia humana y espiritual dentro del pueblo de Dios. Cada tribu tenía un rol específico y una identidad distintiva que enriquecía a toda la nación.
desde la devoción sacerdotal de Leví hasta la prosperidad agrícola de Aser, y desde la valentía guerrera de Gad hasta la sabiduría astronómica de Isaacar, cada tribu aportaba algo valioso al conjunto. Esta diversidad de talentos y funciones permitía a Israel enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades de manera efectiva y cohesionada. Las tribus también servían como una estructura organizativa que facilitaba la administración y la justicia dentro de Israel. Cada tribu tenía sus propios líderes y jueces, quienes eran responsables de mantener el orden y aplicar la ley de Dios en sus respectivas regiones. Esta estructura descentralizada aseguraba que las decisiones y las responsabilidades fueran manejadas localmente, fomentando la responsabilidad y la participación comunitaria. La importancia de las tribus en la historia de Israel también se refleja en las profecías y las promesas de Dios. Desde las bendiciones de Jacob a sus hijos hasta las visiones de los profetas sobre el futuro de Israel, las tribus son una parte integral del plan divino. A través de las tribus, Dios demostró su fidelidad y su compromiso con su pueblo, asegurando que cada una de ellas tuviera un lugar y un propósito en la historia redentora. La herencia de las tribus sigue siendo una fuente de identidad y orgullo para el pueblo judío, y una lección sobre la unidad en la diversidad. La tribu de Judá es una de las más prominentes y significativas en la historia de Israel. Desde sus primeros días, Judá se destacó por su liderazgo y su papel en la formación del destino de Israel. El nombre de Judá, que significa alabanza, Génesis 29:35, reflejaba la gratitud de Lea a Dios por su cuarto hijo. A lo largo de la historia bíblica, Judá asumió un papel de liderazgo que culminó en la línea real de David y Salomón. El símbolo de Judá, el león, es emblemático de su fuerza y liderazgo. La bendición de Jacob en Génesis 49:9-10 profetiza que el cetro no se apartará de Judá, indicando que la realeza y el liderazgo estarían perpetuamente asociados con esta tribu. Esta profecía se cumplió cuando David, de la tribu de Judá, fue ungido como rey de Israel y estableció Jerusalén como la capital del reino. 1 Samuel 16:1-13, 2 Samuel 5:6-10. La línea de David no solo gobernó Israel durante su periodo más glorioso, sino que también se convirtió en la base de las esperanzas mesiánicas. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de un futuro Mesías, un descendiente de David, que restauraría el reino de Israel y traería paz y justicia al mundo. Isaías 11:1-10. Esta expectativa se cumplió en la figura de Jesús, quien, según el Nuevo Testamento, es el Mesías prometido y descendiente de David. Mateo 1:1-17. El legado de Judá y su prominencia en la historia de Israel subrayan la importancia del liderazgo justo y la fidelidad a Dios. A través de la línea de David, Judá no solo dejó una marca indeleble en la historia de Israel, sino que también ofreció una esperanza de redención y renovación para toda la humanidad. La herencia de Judá sigue siendo un símbolo de liderazgo, esperanza y la promesa de la salvación divina. La tribu de Benjamín, aunque una de las más pequeñas de Israel, ha producido algunos de los líderes más influyentes y significativos en la historia bíblica. Benjamín, el hijo menor de Jacob y Raquel, nació en circunstancias difíciles, ya que Raquel murió durante el parto. Génesis 35:16-18. Su nombre, que significa hijo de la mano derecha o hijo de la fuerza, refleja tanto el dolor como la esperanza que acompañaron su nacimiento. Uno de los líderes más destacados de Benjamín fue el rey Saúl, el primer rey de Israel. Elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel, Saúl era conocido por su altura y su apariencia imponente. 1 Samuel 9:1-2. Sin embargo, su reinado fue tumultuoso y finalmente terminó en tragedia debido a su desobediencia a Dios. 1 Samuel
15:10-23. A pesar de sus fallos, Saúl jugó un papel crucial en la transición de Israel de una confederación tribal a una monarquía unificada. Otro líder influyente de Benjamín fue el apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso, antes de su conversión al cristianismo. Pablo es una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento y es responsable de gran parte de la expansión del cristianismo en el mundo romano. Su legado incluye numerosas epístolas que forman parte del Nuevo Testamento y que han influido profundamente en la teología y la práctica cristiana. Hechos 9:1-19, Romanos 11:1. La historia de Benjamín y sus líderes destaca la capacidad de esta pequeña tribu para influir significativamente en la narrativa bíblica. A través de figuras como Saúl y Pablo, la tribu de Benjamín dejó una marca duradera en la historia de Israel y en la fe cristiana. La historia de Benjamín nos recuerda que el tamaño no determina la influencia y que Dios puede usar a los más pequeños y aparentemente insignificantes para lograr grandes cosas en su plan divino. El legado de las 12 tribus de Israel es vasto y complejo, abarcando una rica diversidad de historias, desafíos y triunfos. Cada tribu, desde Judá con su linaje real hasta Leví con su servicio sacerdotal, ha dejado una huella indeleble en la historia de Israel y en la narrativa bíblica. Estas tribus no solo formaron la base de la nación de Israel, sino que también reflejan las diversas maneras en que Dios interactúa con su pueblo. Las historias de las tribus de Israel son testimonios de la fidelidad de Dios y de su compromiso con su pueblo. A través de bendiciones y desafíos, prosperidad y exilio, Dios permaneció fiel a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Las tribus, con sus características y roles únicos, muestran cómo la diversidad dentro de una comunidad puede contribuir a su fortaleza y resiliencia. El simbolismo y las bendiciones asociadas con cada tribu también subrayan las lecciones espirituales y morales que podemos aprender de sus historias. Desde la valentía de Benjamín hasta la sabiduría de Isaacar, cada tribu ofrece ejemplos de virtudes y desafíos que siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Estas narrativas nos enseñan sobre la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en la guía divina. La herencia de las 12 tribus de Israel continúa siendo una fuente de inspiración y enseñanza para judíos y cristianos por igual. Sus historias nos recuerdan que, a pesar de nuestras diferencias, podemos unirnos en nuestra fe y en nuestra misión común de vivir de acuerdo con los principios divinos. El legado de las tribus de Israel sigue siendo una piedra angular de nuestra comprensión de la historia bíblica y una guía para nuestras propias vidas espirituales y comunitarias.